Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 5 del taller de dibujo anatómico. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, ahí se ve. Listo. Dale, muchas gracias. Bueno, para esta sesión lo que vamos a hacer son 3 ejercicios. O sea, no lo vamos a hacer ahorita como en la clase. Les voy a dar algunas pautas para estos referentes en específico, aplicando lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a ver principalmente es la proporción, que estén bien proporcionados y como esas luces y sombras principales, ¿no? O sea, son ejercicios que sí pretenden ser más detallados y que ustedes lo hagan como con más tiempo, como en sus casas, pero, por ejemplo, no es un ejercicio de retrato, entonces no, lo importante no es el parecido. Pues igual sí tienen que ser medianamente parecidos, pero lo importante más es que estén proporcionados y las luces y sombras estén bien ubicadas y acorde al referente. Tenía esas como las cosas principales. También pues están pensados hacerlos como, por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho han sido muy como rápidos, así de lo que salga. Estos sí, o sea, están pensados justamente por eso. De hecho, esta clase va a ser más corta, por ahí de 1 horita, porque les voy como a explicar más o menos ciertos puntos importantes de estos 3 referentes, como para que se den una idea y cierta como tips para que los puedan hacer. Y ya la siguiente clase, que en nuestro caso es el viernes, los mandan al grupo y hacemos una pequeña retroalimentación de ellos. Entonces, eso sería como lo que haremos el día de hoy. Em, también es importante, bueno, esto depende, y también depende del material que utilicen, y es, pues, lo que les decía, en lo personal me gusta que se vea la estructura que hacen de fondo. En este caso, pues, si aplican el método Loomis y cómo hacen los tercios, etcétera. Aunque esto depende, porque muchas veces eso nos estorba a la hora de hacer el bocetaje final. Pero, pues, si lo pueden hacer, está bien. Tampoco tiene que ser necesariamente en lápices de grafito. Bueno, ayer me preguntaban si tenía que ser en lápiz. No necesariamente, pero otros materiales, de pronto, colores o algo, de pronto en las luces y sombras puede ser un poco más complejo. Lo ideal es que fueran lápices, pero si lo hacen en esfero o en otro material, tampoco hay ningún problema. Bueno, los 3 referentes son esculturas. De hecho, no metí ninguno que fuera como fotografía, porque para este ejercicio, como va a ser como más a detalle, nos sirve más como un poco omitir el color. Entonces, me gusta mucho como, siento que para empezar es bueno trabajar con esculturas, que no sean como fotografías, porque muchas veces como de pronto la textura de la piel o los colores vuelven un poco confuso poder detectar estas luces y sombras. Entonces, me gusta mucho trabajar bajo estas como esculturas griegas, bueno, no griegas, como clásicas más bien, que son como blancas y no tienen como mucho color. Entonces nos basamos únicamente en la forma y ahí ya nos da grises y luces y no involucra nada más. Entonces, bueno, en este caso son 3, que es este y la tercera es esta. Entonces, yo voy a hacer como un boceto muy general y más o menos les voy a explicar como estas cosas importantes de cada referente para que cuando ustedes ya lo hagan, como que tengan cierta idea. Entonces, por ejemplo, este sería el primero, que es lo mismo. Sería tercios, 2 tercios, 3 tercios y la frente. Por ejemplo, en este referente particular tiene el rostro un poquito más alargado, entonces
No lo haremos tan cubo, sino haremos un poquito rectángulo, un tricito más alargado. Dividimos 3, 3 y medios. Un ojo, otro ojo, en las cejas, la nariz, la boca. También en este caso la boca es un poco ancha. También en este caso en particular es un poco frentón el sujeto, entonces nos salimos para la frente, se sale un poquito de la guía que uno hace. Pues aquí irían, y las orejas van un poquito más abajo, que las orejas donde van, entre los ojos y la nariz, pero aquí están un poquito más caídas. Y el cráneo. Bueno, este sería pues mi boceto, mi esquema. Entonces, los ojos, en este caso, justamente como es una escultura, no tiene mucha intensidad en los ojos, entonces tampoco se los vamos a demarcar mucho. Aunque eso es más una cuestión de escultura. Bueno, voy a hacerlo como muy general. Uno o el otro. Por ejemplo, en este caso, esta escultura es de un señor, o sea, ya representa, no, bueno, no sé qué edad le pondría, pero eso significa que se le marca todas las líneas de expresión, esto. Eso es importante, porque si yo no le hago eso, no, o sea, puede que igual quede parecido, sin embargo, no representa edad. En este caso, pues será un señor de que 60 años, no sé. Bueno, las cejas, la boca, pues aquí en el boceto anterior le hice como boca sonriente, pero en realidad tiene el ceño hacia abajo, así que, pero bueno, eso se corrige después. Tiene la mandíbula como cuadrada. El cabello, las orejas. Y este otro costado. La boca creo que quedó muy abajo. Bueno, ahí ya uno va como pues viendo respecto al referente, pero yo lo estoy haciendo de manera muy rápida. No, aquí podría cambiarlo 8000 cosas, pero bueno, así lo voy a dejar como muy general. Y ya en sombras también es simple. Entonces la sombra viene desde arriba, de hecho. Pero no totalmente desde arriba, sino desde un poquito inclinada. Entonces lo mismo. ¿Dónde coge las sombras principales? Acá, cuencas de los ojos, debajo de la nariz, labio superior, debajo del labio inferior. Como las sombras principales que justamente vimos. Y por lo que viene un poquito inclinada esta parte. Y por lo mismo que hablo de que es como una cara anciana, entonces se le marca mucho como estos, como que el rostro está caído, entonces se le marca mucho el pómulo acá, la mejilla.
Y bueno, este costado. Y aquí justamente sale lo que voy con líneas de expresión de una persona que en este caso es mayor, que se le marcan mucho las ojeras, esta comisura de la nariz, de los labios, eso automáticamente le da ciertos. Es más, yo le pondría, bueno, no mejor ahorita. Bueno, entonces todo esto va sombra, 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 sombra. Debajo de los ojos lleva sombra. Estas serían como las principales. Pues igual tiene un montón más, pero con esto ya uno soluciona. Tras, debajo de la nariz. El labio superior o del labio inferior. Por ejemplo, si yo lo dejo así, de hecho, sí es parecido, pero inclusive de muy joven. Y ese es justamente el punto de ya detallarle esto. Entonces aquí ya le hacemos como más las ojeras. Todo eso ya nos va a ayudar tanto a entender, en este caso, pues hacer una persona mayor y esos rasgos que tú le pones eso y ya le aumentas edad al diseño que tú quieras. Y dos, pues si queremos encontrar el parecido. Reitero, no es el objetivo del parecido, pero son cosas que nos ayudan en cuestión de luz y sombra para crear ciertos como efectos. En este caso que nuestro pues sujeto es un señor y no es un muchacho. Bueno, acá las sombras del cuello. Otra sombra importante es aquí alrededor el, de los labios. Uno tiene aquí como cierta carne y esto te genera unas sombras. Entonces es esto, por ejemplo. También son, y yo que importantes. Pero la más importante, ojo, nariz, boca y la del costado derecho y ya con eso queda solucionado este. Y bueno, claramente que esté bien proporcionado, entre otras cosas. Bueno, ya creo que lo voy a dejar así. Como que pues solo estoy explicando. Le cambiaría mil cosas si quisiera que se pareciera más. Pues sí, pero solo estoy como explicando algunas pautas para que ustedes ya lo realicen con más detalle, con más calma, que se demoren una hora, media, no sé, eso ya depende de cada persona. Bueno, ese sería el primero. Listo. Entonces, importante la luz que viene desde, entonces, puntos importantes, la luz que viene de arriba, las sombras, esta, y de este costado. Y bueno, diría yo, ya hablando un poco de parecidos, que parezca sí, un señor, las líneas de expresión, que eso también se hace con luces y sombras. Y reitero, en este boceto en particular, algunas cositas de proporción sería alargarle un poquito la cara y un poquito la mandíbula. Y del resto creo que sí cumple con las proporciones que hemos visto. Pero lo que decía, nosotros cumplimos con las proporciones y depende muchísimo el referente. Entonces ese sería el primero. Bueno, está el segundo, que es este. Entonces, lo mismo. En este caso, el sujeto tiene el mentón para arriba. ¿Qué pasa cuando tenemos un mentón para arriba? Que eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos, que creo que eso, no sé si es la próxima, no me acuerdo. Veamos posiciones de la cara. Entonces, nuestra cajita va así. Entonces, la perspectiva que nos dice que entre más cerca esté de nosotros es más grande. Entonces, es una cajita que hace esta forma. Ya no es cuadrada porque está inclinada hacia el fondo y todas nuestras líneas hacen esta curva. Es lo mismo, pero así. O sea, si yo quiero bocetar esto, si se fijan la boca, hace como señas hacia abajo. No es que esté hacia abajo, solo es el juego de la perspectiva. Lo mismo, la nariz, todos los rasgos hacen eso. Los ojos también hacen esto. Caen hacia ambos costados. Esto de perspectiva lo veremos a fondo más adelante, pero pues estoy explicando como este referente en particular para que de pronto se les haga más fácil cuando lo hagan después.
Bueno, entonces va esto. Entonces la nariz va acá. Los ojos irían por acá, que era lo que iban, ¿no? Que van como caídos hacia los costados. Y yo creo que lo hice un poco chiquito. Bueno, la boca lo mismo. Hacia abajo, cae. Y bueno, aquí ya baja el mentón y la frente. De hecho, si se fijan, los rasgos se van haciendo más grandes conforme el rostro baja porque está más cercano a nosotros. Esto pues es perspectiva. La frente se hace más chiquita y la mandíbula se ve más grande. Bueno, el pelo. Aquí se le ve un poquito de esta oreja. Y bueno, el cuello, en fin. Hay detalles. Mm, Bueno, entonces están los ojos que en este caso, a pesar de ser una escultura, sí tienen los ojos como más profundos. Entonces son más oscuros, más demarcados. El otro no tenía gran cosa. Bueno, va acá, tiene los párpados muy marcados también. Las fosas. Ta, ta, ta. Y pues la boca, ya normal. Que va un poquito caída. Y aquí tiene el mentón, el pómulo. Y se achica aquí la frente. Y bueno, aquí ya tiene como las cejas. Listo. Bueno, en cuestión de luz y sombra, ¿qué tenemos? Tenemos, ay, no le hice el cabello. Bueno, el cabello como muy general acá. Bueno, en fin. De luz y sombra. Viene totalmente desde arriba, en este caso. Ilumina mucho la frente, la nariz, acá este como triangulito debajo de los ojos. Y bueno, aquí una que otra cosita. Pero importante en este caso lo mismo. Los ojos, la cuenca de los ojos va re oscura, súper oscura. Pues la voy a hacer, uy no, demasiado, demasiado negro. Un poco por acá. Entonces, todo esto, tenemos eso debajo de la nariz. Y también acá las hendiduras de la cara. Por ejemplo, este referente que tiene respecto al otro, este por ejemplo es más joven, se ve que es más joven, pero es como más delgado, más demacrado. Por lo mismo, más que marcarse las líneas de expresión, se le marca un poco la estructura del cráneo. Entonces tenemos acá los, los, bueno, donde van los ojos se me olvidó. Aquí va la nariz y todo esto se le marca muchísimo, porque es más un referente más justamente demacrado. Pues en este caso es importante eso si hablamos ya de parecidos. Es como muy delgado del rostro. Bueno, le oscurecería esto todavía más. Debajo de la nariz lo mismo, labio superior, debajo del labio inferior. Y en este caso importante para dar un poco ese aspecto tétrico esta parte. Porque es justamente las hendiduras que tenemos en el cráneo, que en este caso sé que este referente en particular se vea muy, pues demacrado, ¿no? Ya más particularmente de este. Debajo de la nariz, bueno, aquí también tiene unas sombritas a los costados de la nariz. Y bueno, en fin.
Y bueno, todo el cuello también lo tiene oscuro. Todo esto también. Y el cabello tiene algunas sombras, o sea, también porque es un cabello esculpido. Como en este caso, si hablamos de texturas, si vamos a una foto de, pues, de alguien, ¿no? Entonces el cabello se dibuja de un modo, pero como en este caso es una textura de esculpida, pues es más fácil, es más fácil. Porque el cabello tiene una cuestión de hebras, pero en este caso, pues, es una masa que emula el cabello. Pero es más, pues, porque el referente es una escultura. Y en luces, lo mismo. Va acá arriba y todo esto lleva luces. Aquí tiene como este triángulo de luz. Ellas serían como las más importantes. Pues ya ustedes pues lo harán con más detalle. Yo solo estoy explicando aquí principios. Bueno, acá un poquito. Bueno, ya más o menos así. Ahí, no que muy parecido, pero bueno, eso no importa. O sea, yo le dedicaría aquí una hora si quisiera, pero no. Y por último está este tercero, que a mi parecer es más simple, pero pues eso también depende. Eh, ¿Por qué? Porque es básicamente este se soluciona más que todo con las sombras, más que la forma, los ojos, la nariz, etcétera. Con que tú soluciones toda la estructura negra, ya te queda. Fin, no necesitas mucho. Entonces lo mismo, tercios. En este caso, más que una escultura, es como una muñeca, no estoy segura ni qué es, pero bueno, eso tampoco importa mucho. Entonces tenemos lo mismo, tercios, listo. Uno, dos, y bueno, tres. Listo. Entonces, los ojos, que en este caso son medio cerrados, si se fijan, son como si los ojos fueran un poco así, como un gusanito. Un poco como si nos mirara con sospecha. La nariz, que aquí tiene como un hexágono, digamos, de sombrita. Bueno, aquí igual se la voy a marcar. Pero por ejemplo, en este caso, la nariz, no tenemos ni que hacerle fosas ni que hacerle nada. Con que yo demarque esto en negro, ya ahí me da la sombra y suelta. No tiene tanto, en cuestión de forma, estructura y eso no tiene tanto problema. Igual pues tiene que quedar proporcionado, pero con que yo solucione sombras negras y pues ya le dejé los espacios de luz, ya queda hecho, no necesita. Los labios son también como, es como una boca como chiquita pero redondita. Entonces es casi como un corazoncito. Entonces eso también es simple, aparte es, bueno, en este caso es negra, no sé si sea de algún color rojo la imagen original. Bueno, tiene cejas súper delgadas y tiene la cara como redondita. Sería de pronto esas cositas a tener en cuenta, pero con que uno solucione los negros, todo bien. Bueno, y aquí tiene como este pelo turbante, no sé ni qué es, pero no importa. Ta, ta, acá. Bueno, aquí lleva la camisa, etcétera. Voy a hacer un poquito de boceto y de una paso a las sombras, porque más que todo para detallar un poquito los ojos, pero del resto, esto se soluciona con luz y sombra y ya no necesitas más. Entonces, bueno, aquí va uno y aquí va el otro. Y bueno, los párpados, acá y la boca. Bueno, esto ya, bueno, solo voy a marcarle eso, esto lo haré a luz y sombra. Entonces, ¿de dónde viene la luz en este caso? Totalmente desde arriba. Fácil. Ahí no hay mucha ciencia. Y las qué? Y el resto sombras. Que yo marque eso de negro ya me quedo prácticamente solucionado y no necesito más.
Entonces, vamos a usar un color muy negro. Pues ya yo enmarco acá las cuencas. Lo importante aquí sí es dejar justamente lo que habla un poco de para que haya sombra tiene que haber luz, es dejar estos puntos importantes de luz, diría que de los más, estos párpados. Entonces el párpado y el párpado inferior. Entonces acá, todo esto que enmarca la forma de la cara, que enmarca el pómulo y baja. Y aquí la misma cosa. Pero siento que este es el más sencillo. Pero pues también depende de cada persona. Y la nariz, por eso, la nariz yo no me puse a hacerle nariz, o sea, en sí mismo no le hice nariz, solo le hice la sombra de donde está porque la nariz ni se ve, entonces eso de algún modo nos resulta irrelevante. Y acá, y aquí debajo de los ojos. Chan, chan. Y todo el cuello pues también está oscuro, pero bueno, no voy a bajar tanto por ahí. Eh, bueno, ya aquí tiene sombras un poco menos densas, que son consecuencia de las anteriores. Bueno, aquí ya uno, ya, y ya pues es justamente lo que iba con los lápices. Bueno, si lo hacen con lápiz, pues ya ustedes ahí juegan con los tonos y con los lápices. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo en digital de manera muy poco apurada, pero, pues funciona. Entonces, importante como que eso. Ya no me pondría a hacerlo mucho. También otra luz importante aquí, se me había olvidado explicar esta. Era un poco lo que les hablaba en las clases de rebote de luz. Entonces, ¿qué pasa? La luz viene de arriba y como tiene como una especie de camisa, blusa blanca, no sé, bueno, los rebota acá y es esta línea. Esto es un rebote de luz de la camisa. Bueno, ahorita también se va. Entonces, cuestiones de luz. Acá los párpados. Y bueno, todo esto también está súper iluminado. Y bueno, obviamente la frente. Ta, 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 ta. Me voy a detallar aquí un poquito más los ojos. Bueno, en fin, ya uno ahí se pone a irle colocando y quitando, etcétera. Pero pues bueno, a grandes rasgos y cosas importantes es más, esta creo que ni siquiera tiene pelo, esto es como un turbante, no sé, entonces tampoco ahí tiene mucha ciencia ahí, es prácticamente blanco y la sombra de acá y ya. Entonces, tampoco ahí representa el gran reto. Es un poquito aquí las comisuras. Y bueno, ya ahí, bueno, y puedo detallar cosas todo el día, pero qué pereza. Mm, este de acá y el párpado. Y bueno, ya ahí lo que cada uno considere. Ah, bueno, y las cejas, que son cejas súper delgaditas. Es como una especie de muñeca medio vieja, no sé. Pero bueno, ya eso no importa. Bueno, a grandes rasgos, así queda este. Entonces, pues ya, no tiene mucha ciencia.
Este siento yo que es muy sencillo, con que yo haga costados, nariz, ojos, o sea, ni siquiera es hacer los ojos, es hacer las sombras de todo, ya, solucionado. Ah, lo que les decía de un poco este rebote de luz que tiene en la cara. Aquí le voy a contornar un poquito esto por acá. Bueno, en fin. Y listo. Bueno, en este caso, lo más importante. Uno, que la luz viene de arriba. Entonces, todo esto, luz, luz, luz. Simple. También en este caso, no sé si es porque es una muñeca o una chica, no sé. En el caso anterior, que le decía, se le marcaba un montón de líneas y de cosas. En este caso es muy lícito, entonces tampoco tiene las grandes sombras. Entonces, bueno, las grandes texturas más bien. Entonces es importante saber hacer todo esto. Tú rellenar eso de negro y ya tienes el 90% solucionado. El resto también respetar las luces y ya de resto hacer como estas sombras que es puro negro. Ya, y digamos, ya hablando un poco de parecidos y para entender un poco el rebote de luz, pero por ejemplo no es necesariamente hacerlo, pero pues funciona y pues el referente lo tiene, entonces siempre es bueno como pegarse lo mejor al referente. Y ya de resto, pues aplicar la proporción. Y ya, no tiene la gran ciencia. Entonces ese sería el tercer ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre, sobre sobre el ejercicio? ¿No hay preguntas? Ok. Si está todo entendido, entonces pues ya. Las imágenes yo se las mando al WhatsApp y pues sería que lo hicieran de aquí al viernes. Entonces en la próxima sesión, al inicio lo envían y como que pues lo vemos todos, hacemos una pequeña retroalimentación, etcétera. Les digo, tómense su tiempo, como que es más algo como, este sí es para que lo hagan de manera más puntual. O sea, es más, si lo están haciendo en libreta, tómense el espacio de la libreta para, por ejemplo, dedicarle una hoja y hacerlo como con más detalle, como con más calma. Y pues ahí sí tratarlo de hacerlo lo mejor posible. Reitero, no es un curso de retrato, pero pues sí que quede medianamente parecido. Lo importante, que quede bien proporcionado. Que yo no lo vea y digas que esto está chueco, esto está muy largo, que quede bien proporcionado. Y que queden bien ubicadas luces y sombras, sobre todo las principales. No estoy pidiendo que le hagas hasta el último poro, porque algunos de estos sí tendrían un montón de detalles, pero que sí apliques como las principales y yo pueda entender también de dónde viene la luz. Y creo que ya eso serían. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, si acaso me escriben o igual le pueden revisar la grabación, porque pues ahí y ver más o menos, pues cómo los hice yo, no los hice perfectos, o sea, podría aquí dedicarles una hora a decirles que todo va a quedar súper parecido, pero pues les estoy dando las pautas principales. Si tienen alguna duda de cómo realizarlos, porque lo que decía antes, cada referente, y bueno, en este caso cada persona, bueno, en este caso persona entre comillas, porque son esculturas, tienen sus propios rasgos y sus propias proporciones. Nosotros seguimos una guía donde yo les decía, divide de este a este cuadrante. Sin embargo, pues ninguna cara es parecida. Entonces, cada uno maneja sus proporciones. Entonces, hice como el ejercicio puntual para explicarles estos referentes en específico, más o menos los pautas para poder realizarlo. Entonces, también si ustedes lo hacen con tiempo, pues tienen que quedar mejor que los míos, que quedaron ahí muy, ahí sí a lo maldita sea, pero ya, de resto, eso sería todo. Bueno, no hay dudas.
sobre el ejercicio. Les voy a mandar las imágenes ya las envié. Bueno, si no hay dudas ni inquietudes, hasta aquí sería como la clase. Les doy el espacio, pues si lo quieren hacer ahorita o más tarde, ponerse una serie y hacerlos, pues está perfecto. Sino que pues no quería como apurarlos, entonces dije como igual pues doy el espacio y lo hacen en sus casas con calma, con tranquilidad, sin ningún problema. Pero pues que igual quería como puntualizarles varias cosas de cómo realizarlos. Ok, si no hay dudas, yo creo que hasta aquí dejaríamos, pues fue una sesión cortita, que la gracia es que ya lo hagan ustedes. En ese caso nos veríamos hasta el viernes, pues espero los tengan hechos. Si hacen uno o dos, pues no importa, tampoco es obligatorio hacerlo todo, simplemente, pues justamente son ejercicios, la gracia es practicarlos y poder ir entendiendo las luces, las sombras y las proporciones. En ese caso nos vemos la siguiente sesión que sería el viernes. Cualquier duda, si acaso me escriben o pueden ver la grabación. Chao, hasta luego, nos vemos el viernes. Que descansen, buen día.